¿Y si te dijera que los palillos no los inventamos nosotros, sino que ya los usaban los chimpancés? ¿O que los antiguos habitantes del desierto de Atacama crearon megatrampas de piedra para cazar animales sagrados sin lanzar una sola flecha? ¿Y que los primeros diseñadores de joyas no trabajaban con oro, sino con conchas traídas desde 130 kilómetros de distancia? Bienvenido a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 descubrimientos absolutamente fascinantes. Prepárate para alucinar con un caballero medieval que venció su enfermedad genética para morir en batalla, con postes romanos que predicen el nivel del mar y con una mano prehistórica en Kenia que podría ser la clave del origen de nuestras propias manos. También descubriremos un castillo egipcio escondido en el desierto, cómo el plomo pudo ayudarnos a desarrollar el lenguaje, que Europa no copió herramientas y que mujeres íberas venían desde Armenia, Persia o Cartago. Y recuerda, puedes encontrar todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalar.com. Ponte cómodo, abre bien los ojos y prepárate para un viaje arqueológico lleno de sorpresas, ciencia y emoción. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. ¿Usaban palillos nuestros antepasados? ¿Y si los humanos no inventamos ni los palillos? Durante décadas se pensó que esas ranuras extrañas entre los dientes de fósiles humanos eran la prueba más antigua del cuidado bucal, los primeros palillos de la historia. Pero ahora un equipo liderado por Ian Tolley ha encendido todas las alarmas con un hallazgo que cambia el juego, ya que ha encontrado marcas idénticas en primates salvajes que nunca usaron herramientas dentales. En su estudio analizaron más de 500 especímenes de 27 especies distintas. Y sí, hasta un 4% de chimpancés, gorilas y orangutanes presentaban esas mismas marcas entre los molares. ¿La causa? Pues dietas con frutas ácidas, arena en la comida y fricción natural entre los dientes. Y esto derriba la vieja idea de que nuestros ancestros usaban palillos como algo simbólico o cultural. Y de hecho, no se ha encontrado ni un solo ejemplo de lesiones por abfracción, es decir, las que sí vemos hoy en día por cepillarnos fuerte o tomar bebidas ácidas. No lo hemos visto en ningún primate salvaje. Así que quizás nuestros hábitos modernos son más dañinos que los del Paleolítico, y lo que creíamos evolución era solo naturaleza salvaje haciendo su trabajo. ¿Tú qué piensas? Trampas gigantes para cazar vicuñas. ¿Cómo cazaban animales sagrados sin disparar una sola flecha? En el desierto del norte de Chile, las piedras guardaban un secreto milenario, hasta que las imágenes por satélite lo revelaron. Científicos de la Universidad de Exeter, liderados por Adriano Llaneder, identificaron 76 megatrampas de piedra, llamadas chacus, diseñadas hace miles de años para atrapar a un animal mítico, la vicuña, considerada sagrada en los Andes. Estas estructuras en forma de V miden hasta 150 metros de largo y dirigen a los animales hacia recintos ocultos. Y lo más impresionante, están en plena montaña. Se usaban hace más de 4.000 años. Y son tan eficaces que los incas heredaron su diseño. Pero esto no era solo caza, había todo un sistema, tanto asentamientos temporales, puestos de avanzada y caminos ocultos. Algunos grupos eran cazadores especializados, que vivían entre piedras y alturas, organizando estas complejas operaciones. Este hallazgo rompe la idea de que en esa zona solo había agricultores. Aquí había estrategia, organización y respeto por la naturaleza, porque las trampas eran sostenibles. Esquilaban a las vicuñas y las dejaban libres. Una tecnología ancestral tan eficaz que aún se usa hoy y que nos recuerda que a veces las mejores ideas vienen del pasado. El taller de joyas más antiguo de Europa. ¿Quién hacía joyas con conchas hace 45.000 años? En el suroeste de Francia, en el yacimiento de la Rochea-Piégot, arqueólogos han encontrado lo que podría ser el primer taller de joyería de Europa. Y no hablamos de oro ni plata, no. Hablamos de conchas marinas, pigmentos y herramientas del Paleolítico. El equipo liderado por François Vachery y Brad Gravina descubrió más de 30 conchas, de especies como litorina o dentalium, perforadas a mano, junto a pigmentos como hematita. Lo alucinante, pues que el mar estaba a 130 kilómetros de distancia en esa época. Eso significa que las conchas fueron traídas desde muy lejos o extraídas de depósitos fósiles. Es decir, estos humanos sabían lo que querían y cómo conseguirlo. Y hay más, el nivel arqueológico incluye herramientas líticas típicas del complejo chatelperroniense, que se sitúa entre los neandertales y los primeros Homo sapiens. Así que este taller podría ser obra de cualquiera de los dos, o de ambos. Y esto no era un simple adorno, era símbolo, identidad, estética, un mensaje visual que hoy sigue brillando 45 milenios después.
Y sí, podríamos estar hablando de los primeros diseñadores de joyas de toda la historia. El caballero que venció a su destino. ¿Puede alguien con el cráneo deformado llegar a ser un guerrero medieval a caballo? Parece una locura, pero es completamente real. En la necrópolis de Zorita de los Canes en Guadalajara, arqueólogos de Arqueoespen y la Universidad Rovira Virgili han encontrado el esqueleto de un caballero de la Orden de Calatrava con una malformación extrema en el cráneo. Sufría síndrome de Crouzon, una rara enfermedad genética que deforma el cráneo desde el nacimiento. Tenía la mandíbula desplazada, problemas para masticar y necesitaba ayuda para comer. Pero aquí va lo increíble. Montaba a caballo, entrenaba con armas y murió en combate. Las marcas musculares en sus huesos muestra que cabalgaba con frecuencia y los golpes en su cráneo y tibia, sin cicatrización, indican que murió en batalla espada en mano. Y este hallazgo es el primer caso documentado de un guerrero medieval adulto con esta patología. Un hombre que, pese a sus limitaciones físicas, formó parte de una élite militar religiosa y luchó como uno más. Una historia de inclusión y resiliencia en plena Edad Media. Porque a veces los héroes no tienen coronas, tienen cicatrices y una voluntad imposible de quebrar. Postes romanos contra el cambio climático. ¿Puede un palo viejo predecir la subida del mar? En la laguna de Grado, al noreste de Italia, se descubrieron 3 empalizadas romanas y medievales que cuentan una historia brutal. El hallazgo, liderado por D. Gadi y su equipo, documenta estructuras de madera que sirvieron como barreras costeras. Algunas están a más de 1 metro bajo el nivel actual del mar y no tienen marcas de organismos marinos. Eso significa que en tiempos del Imperio Romano, ese lugar estaba seco. Pero 400 años después, las nuevas empalizadas ya estaban sumergidas y perforadas por el molusco Teredon avalis, conocido como el comebarcos. Este hallazgo no solo documenta la historia de una ciudad antigua, sino que ofrece datos científicos de alta precisión sobre el cambio climático, ya que la costa de Grado fue moldeada por humanos que lucharon contra el mar y perdieron. Y hoy estos postes son puntos de índice del nivel del mar, claves para predecir nuestro futuro. Un ejemplo perfecto de cómo la arqueología y la geología se unen para decirnos que el cambio climático no es nuevo, pero sus consecuencias sí pueden ser devastadoras. ¿La mano humana nació en Kenia? ¿Y si nuestra habilidad para construir el mundo empezara con un dedo fosilizado? Durante décadas, Paranthropus boisei fue visto como el primo bruto de la familia humana. Mandíbulas gigantes, dieta a base de raíces duras y cero glamour evolutivo. Pero un nuevo hallazgo en Kenia acaba de darle un giro brutal a su historia. Investigadores liderados por Carrie Mongrel de la Universidad de Stony Brook han encontrado la primera mano de Boisei identificada con seguridad. Una mano de hace 1,5 millones de años. Y atención, que esa mano no era torpe, tenía pulgares fuertes, dedos cortos y precisión, muy parecidos a los nuestros. ¿Y esto qué significa? Pues que quizás no éramos los únicos capaces de manipular el mundo con destreza, ya que ellos podían agarrar, golpear, sujetarse con fuerza, incluso usar herramientas básicas, aunque no tan finas como las del Homo habilis. Este fósil, encontrado a orillas del lago Turkana, no solo reescribe lo que sabemos sobre la evolución de la mano, también nos obliga a repensar quiénes podían pensar con ellas. Paranthropus boisei no fue un simple comedor de hierbas, fue un verdadero superviviente manual. Y sí, puede que el origen de nuestras manos, esas con las que hoy tecleamos, vengan de allí, de un dedo en Kenia hace 1,5 millones de años. Egipto escondía un castillo gigante en el desierto. ¿Cómo escondes una fortaleza del tamaño de un campo de fútbol en el desierto? Pues los antiguos egipcios lo consiguieron durante siglos. En Tel el Karrouba, en el norte de Sinaí, arqueólogos han descubierto la mayor fortaleza militar del Imperio Nuevo de Egipto. Y es tan grande que triplica el tamaño del fuerte descubierto en los años 80. Y estaba bajo la arena todo este tiempo. La estructura tenía murallas de más de 100 metros, 11 torres defensivas, un cuartel de soldados y una entrada principal adaptada a la arquitectura militar egipcia. Todo formaba parte de la mítica Ruta de Horus, un corredor estratégico que conectaba Egipto con Asiria, Siria y Mesopotamia. Pero no solo era defensa, también era logística, ya que se encontraron vasijas con el sello de Tutmosis I, hornos de pan y materiales volcánicos traídos por mar desde las islas griegas. Sí, Egipto también sabía importar. Y este hallazgo demuestra que los faraones no solo construían templos y pirámides, sino también infraestructuras militares complejas para proteger sus rutas comerciales. Un castillo de arena, pero real. Y que hoy nos cuenta que Egipto fue mucho más que tumbas doradas, fue un auténtico poder militar, y todavía hay más por excavar.
El plomo moldeó nuestro cerebro, y si la evolución del lenguaje empezó con un veneno. Durante años pensamos que la exposición al plomo era un problema moderno, nacido con las fábricas, la gasolina o las tuberías. Pero un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Southern Cross y el Hospital Monte Sinaí ha descubierto algo increíble. Los humanos llevamos más de 2 millones de años expuestos al plomo. Sí, 2 millones de años. Analizando dientes fósiles de homínidos en África, Asia, Europa y Oceanía, los científicos hallaron bandas químicas en el esmalte que muestran absorciones repetidas de plomo desde la infancia. El metal podría entrar por agua contaminada, polvo volcánico o incluso ser liberado por el cuerpo durante enfermedades. Pero aquí viene lo loco, y es que usando organoides cerebrales en laboratorio, compararon cómo afectaba el plomo a cerebros con genética neandertal y moderna. El resultado, pues que los humanos resistían mejor. Y fue así gracias a una variante genética llamada Nova1, que posiblemente permitió que el lenguaje y la cognición siguieran desarrollándose incluso en ambientes tóxicos. Así que sí, el plomo, ese veneno silencioso, pudo ser una de las presiones que empujó a nuestra especie a ser más lista, más social y más habladora. Una historia tóxica que podría haber cambiado el destino de la humanidad. Europa también inventó sola, y si Europa no copió nada y lo inventó todo. Durante años se creyó que los primeros humanos modernos que llegaron a Europa simplemente copiaron la tecnología lítica del Próximo Oriente. Pero una nueva investigación lo cambia todo. Y es que Europa creó sus propias herramientas, y lo hizo a lo grande. Un estudio liderado por Armando Falchuqui de la Universidad de Tübingen y Stephen Kohn de la Universidad de Arizona analizó miles de herramientas de piedra de hace 42.000 años, comparando yacimientos de Italia y Líbano. Y lo que descubrieron es brutal. Aunque las herramientas se parecen, las técnicas para hacerlas eran totalmente diferentes. Mientras en el Próximo Oriente, cultura amariense, seguían un método, en Europa la protoauriñaciense usaban otro completamente distinto. Y esto significa que aunque los resultados eran parecidos, la tecnología no viajó, sino que nació de forma independiente. Una especie, 2 regiones, 2 caminos, la misma genialidad. Así que durante la historia del pensamiento humano no fuimos solo buenos copiando, también fuimos brillantes innovando. Así que la próxima vez que pienses en el Paleolítico recuerda esto: en Europa no esperaron a que les trajeran la tecnología, la crearon desde cero. Íberas, mujeres del mundo antiguo. ¿Cómo llegaron mujeres de Persia, Cartago o Armenia a casas íberas en la península en la actual Cataluña? Pues no es el inicio de una novela histórica, es real y lo revela el ADN. Un nuevo estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, liderado por Daniel Cuesta Aguirre y Cristina Santos, ha analizado restos de 31 recién nacidos íberos de hace más de 2.500 años. ¿Y qué descubrieron? Pues que las madres de estos bebés venían de todas partes del Mediterráneo, desde el norte de África hasta el Cáucaso. ¿Y cómo lo saben? Pues gracias al ADN mitocondrial, que solo se transmite por línea materna. En el yacimiento de Alérdola encontraron haplogrupos vinculados a Cartago y el Próximo Oriente. En el Camp de les Lloses, ADN típico de etruscos y de la estepa euroasiática. Y en Font de la Caña, linajes que conectan con Irán y Armenia. Y todos estos datos revelan algo alucinante. Las mujeres no solo eran parte del comercio mediterráneo, sino que cambiaban de tribu, de lengua y de tierra, dejando una huella genética que hoy nos habla. La historia de los íberos no es solo de guerreros y monedas, también es de madres viajeras, unas madres que cruzaron mares y montañas y cuyos genes aún susurran historias milenarias. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, donde hemos descubierto desde trampas gigantes para vicuñas en los Andes hasta el taller de joyas más antiguo de Europa hecho con conchas marinas. Hemos visto que los chimpancés también tienen marcas de palillos, que un caballero medieval con el cráneo deformado luchó en batalla y que los romanos ya combatían la subida del mar con postes. Viajamos al desierto egipcio para encontrar una fortaleza oculta espectacular. También fuimos a Kenia en busca del origen de nuestra mano. Y sí, el plomo pudo ayudarnos a hablar. Europa inventó por su cuenta y las mujeres íberas venían de todo el Mediterráneo. Y si te ha gustado todo este contenido, que no ha estado nada mal, no olvides suscribirte, darle un buen like a este vídeo que es gratis y nos ayuda muchísimo. Y también compartirlo, para que más gente descubra lo increíble que es el pasado. Visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás más noticias, artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.